Salvando vidas a través de la educación y rehabilitación, presenta Y continuamos en la plática que tuvimos en el primer programa con Beto García Aspe. Nos quedamos en el Puebla de la Franja. Llegaste al Puebla y claro que estás feliz en Puebla porque sigues aquí 20 años ya en esta ciudad de Puebla. Pero ¿en lo deportivo fue complicadito? Sí. Bueno, sí fue complicado, pero fue también emocionante, muy padre. Nunca había vivido el pelear el descenso. Yo cuando llego, estás peleando el descenso porque un equipo que había... Sí, no, de siempre estar peleando arriba, títulos, todo. Sí llegas a un equipo donde al inicio aparte arrancamos muy mal. El técnico era Vaquero y las primeras 6 fechas nos va muy mal, muy mal. Y entonces, pues ya sabes, la presión, muchas cosas. Se va Vaquero, llega un nuevo técnico y bueno, y empiezan a salir las cosas y le das la vuelta. Y después llevas a un equipo de Puebla a la liguilla y casi después a una final. Entonces, para mí fue un logro muy grande porque sí fue llegar a un equipo y luchar por volver a hacerlo grande, llevarlo a liguillas. Yo, fíjate, hubiera preferido más un título con Puebla que con el mismo América, O sea, porque el Puebla, lo que sufrí, no sufrí, sino lo que tuviste que luchar para sacarlo y volverlo a hacer, que jugara bien al fútbol, que la gente estuviera con... O sea, yo recuerdo los partidos que jugábamos en sábado en la noche con el estadio a reventar, o sea, todos los partidos estaban llenos. Hoy ves el estadio y te da una tristeza porque cuando nosotros jugábamos el estadio siempre todos los partidos estuvo llenos y eso era una maravilla, o sea, era una motivación para el jugador, el tú ver salir y tener a la gente, o sea, el estadio lleno. Entonces, a mí fue una etapa, o sea, fue mi última etapa como futbolista y fue maravillosa con el Puebla. ¿Y por qué te retiraste? Porque todavía tenías... Sí, tenía todavía años, o sea, ya fue como una decisión consensada con mi familia. Tuve ahí algún problemilla el último año cuando no me pareció cierta cosa con directiva, todo, que después lo limamos y quedó todo de maravilla. Pero ya, o sea, fue como una decisión. Yo recién estaba cumpliendo 35 años y la verdad tenía para jugar mínimo 2 años más a buen nivel. Pero tomé la decisión, también pues, fueron ya casi 20 años de concentraciones, de todo, y se tomó la decisión, ¿no? Dije, aparte, qué mejor que retirarte después de un mundial, o sea, entonces se tomó la decisión. Pero sí pude haber seguido jugando. ¿Más de 100 partidos? Sí, más de 100 partidos en selección, o sea, pero como jugador, la verdad no, ni tengo la cifra, pero eso debe haber sido más de, no sé si llegué a los 500 o lo que sea, pero sí fueron muchos años, o sea, yo debuté a los 17 años en Pumas, entonces, lo que pasa es que también me retiré joven, ¿no? O sea, muy, para mí todavía tenías para dar muchísimo. ¿Siempre te tocó Paco Bernat? Sí, con él es cuando llego y con él me retiro, ¿no? O sea, al final, los 3 años que jugué con Puebla, o sea, 6 torneos, fueron con él, fueron con él y la verdad, disfruté muchísimo, no tienes idea cómo disfruté, porque ahí volví a sentir en América, por la problemática que tuve al final con el técnico, o sea, a lo mejor perdí un poquito la motivación, pero en Puebla recuperé esas ganas de levantarte, ir a entrenar, matarte, aparte por la situación, ¿no? De que teníamos que sacar al equipo adelante. Se armó un grupo muy padre en todos aspectos, con buenos jugadores, buenos compañeros, y lo sacamos adelante. Y la verdad, te digo, fue el primer torneo, fue como, bueno, ya rescatamos, el segundo ya calificamos, sí. El tercero ya llegamos a una liguilla donde ya llegamos hasta la semifinal, o sea, fue como pasito a pasito, pero fue maravilloso, o sea, con diferentes técnicos, pero la verdad, no tienes idea cómo disfruté esa última etapa, porque aparte iba como si tuviera 17 años, a entrenar, a jugar, estaba motivadísimo y la afición, no sabes lo que le agradezco porque desde que llegué me recibieron de maravilla y disfruté muchísimo, o sea, todos los goles que hice con Puebla, no sabes cómo los festejaba, y que fueron muchos, porque para el poco tiempo que jugué en Puebla o sea, me tocó en una posición ya diferente, pero la última temporada, de las últimas temporadas hice creo que 14 goles en liga, más los de liguilla, hice como 17 goles, o sea, eso me hizo regresar a la selección nacional también, mi participación en Puebla fue la que me hizo llegar a un tercer mundial, ¿no? Qué bueno que tocaste el tema de las aficiones. Te toca Pumas, Necaxa, América, bueno, en eso que te fuiste a Argentina, pero hablo de acá, de las de México.
¿Con cuál te sentiste más afín? Híjole, es complicado, pero con todas, o sea, es que, a ver, todas te trataron muy bien. Todas me han tratado de maravilla. Aquí en México no hubo una afición que me tratara mal, al contrario. O sea, Pumas, pues pero son diferentes etapas de tu vida y de tu carrera futbolística. Claro. Porque, a ver, Pumas es mi escuela, ahí empecé, o sea, ahí me hice. Pero después Necaxa fue mi mejor etapa, a lo mejor de eso, y bueno, y aparte, hoy te encuentras a todos los chavos que eran en esa época niños, o sea, que estás hablando hoy de a lo mejor entre 23 y 35, le van al Necaxa, porque fue nuestra etapa, entonces maravilloso, y bueno, hicimos un clic sensacional. América, la verdad, que es un equipo difícil, su afición, todo, me recibieron y me siguen, o sea, y sigues teniendo ese también afecto con ellos, porque la pasaste muy bien y porque aparte te mataste y defendiste la camiseta. Y lo de Puebla no se diga, porque aquí ya fue mi etapa, mi última etapa, ¿no? Entonces, la despedida, todo, bueno, el partido que hice de despedida de Mariloli, o sea, no se cobró nada y el estadio a reventar, o sea, fue algo, una conexión maravillosa. O sea, yo me fui del fútbol feliz y agradecido. A pesar de reconocer que todavía tenías mucho para dar, sí, ¿sí fue un buen cierre? Sí, porque así lo recuerda todo el mundo. O sea, gracias a Dios también uno tiene que saber cuándo retirarse, ¿no? Porque también hay otros que no quieren dejar, ¿no? Y sigues y en la banca y después ya jugando un minuto, o sea, dices, no, ¿por qué? Si fuiste un jugador siempre titular, capitán, ¿por qué vas a llegar a eso, no? Yo nunca, y siempre quise irme en un buen momento para que así te recuerde también la gente. Sí, claro que cuando me iba a retirar, o sea, Puebla quería que me quedara, o sea, que siguiera jugando. Tenía fácil 4 ofertas de diferentes equipos para seguir jugando. Pero bueno, fue una decisión familiar y personal también, y donde dije, ya, o sea, son casi 20 años de esto, pues ahora vamos a buscarle por otro lado, ¿no? Y sí, al principio te cuesta, cualquier jugador cuando te retiras te cuesta, pero la verdad lo asimilé muy rápido, ¿eh? Y hoy lo que hago lo disfruto muchísimo también. ¿Te gustó el micrófono y ahí le sigues? Sí. Sí, la verdad me encantó, aquí fuimos compañeros también, todo en México, y eso le agradezco siempre a Televisa, y después, bueno, en otra etapa también fui directivo con Pumas, vives y te das cuenta de 1000 cosas, y ahora regresamos a los micrófonos en Fox Sports, y estoy encantado, o sea, vas aprendiendo y lo vas disfrutando de otra manera, y yo hoy soy feliz en los medios. Oye, y ahora que todos somos hermanos, ¿no? ¿Qué tal esta publicidad? Lo que antes era impensable. O sea, eres mi competencia y ya no te mueves de ahí. Que yo no estoy de acuerdo en esta situación. Yo sí prefiero que haya competencia y que de veras sea una... Es como en la cancha, ¿no? Ya es mi hermano, pero no es mi... O sea, somos de la... No, o sea, yo te voy a ganar y te quiero ganar. Y hasta de tu mismo equipo también, ¿no? Porque tienes que ocupar el lugar y soy el mejor medio que hay y soy el 8 favorito. Y lo tienes que demostrar día a día, ¿no? Claro. Si no, te vas ahí quedando. Oye, fíjate que yo veo... 3 cosas que se deben analizar muy bien en el fútbol. El tema de educación, que para mí es básico, cualquiera debe tener un buen nivel educativo, y no me refiero tanto de títulos por estudio, ¿no? La preparación necesaria para que si tienes mucho dinero, y como decías, hay jóvenes que se pierden, y en su momento también en tu etapa quienes también perdían el piso, pero que se gane muy bien, que hoy en día se gana demasiado, para mi gusto, pero que la sepas hacer. El tema nutricional y el tema psicológico. ¿Cómo se saca adelante con estas 3 cosas? Pues trabajándolas, o sea, desgraciadamente en México sí, comparto contigo totalmente, ¿no? Lo educativo es vital, eso es, porque a ver, un futbolista es diferente el que tiene educación y el que no. Simplemente para ir a arreglar tu contrato, para pelearte, para lo que quieras, te ven diferente si tienes educación, si tienes una licenciatura, o sea, y cuando te retiras todavía más. Sí. Porque cuando te retiras, para encontrar más opciones de trabajo, si tuviste una carrera es mucho más fácil en todos aspectos para poder ir hacia donde tú quieras. Lo segundo, creo que es vital, a ver, el fútbol ha cambiado, hoy sí tú lo ves y yo lo veo cuando tengo los viajes en selección nacional, vamos a cubrir, ves cómo se manejan todos los jugadores que vienen de Europa, ya son, o sea, súper profesionales, la comida, ya tienen todo muy estructurado, bueno, lo que te hacen un piquetito y te das cuenta quién es el que está
que se puede lastimar en el partido. Ya es una tecnología muy importante y que eso el jugador lo tiene que aprovechar. Eso nosotros no lo teníamos, No, por ejemplo. claro que no. Entonces tú dices, ay, un dolorcito, pues no me importa, voy a jugar y me arriesgo. Pero entonces en ese aspecto sí el jugador y los equipos, toda esta tecnología la tienes que aprovechar. O sea, siempre he dicho que tienes que tener en tu equipo al mejor kinesiólogo y mejor doctor, porque o sea, tú tienes un Ferrari, como decías, y si tienes lesionado y no lo mueves porque tienes 2, 3 jugadores importantes que no jueguen, o sea, es una locura. Claro. Entonces, yo creo y un aspecto para mí vital es el psicológico. Yo creo que ese es el que ha faltado para mí trabajar más en México. Y por eso después hablamos de por qué no el quinto partido, que por qué no. O sea, yo creo que una parte es esa parte psicológica que no sé si por nuestra idiosincrasia, por qué, o sea, y principalmente a los latinos así le pasa, o sea, sí podríamos trabajarla mucho más para que también se incrementara el nivel futbolístico. Vamos a conocer después de la pausa qué hace Beto García Aspe para mantenerse también, porque mire que no todos lo hacen, ¿eh? Y acabamos de ver un partidito que, ay, Dios de mi vida, parece que tenían otro balón los muchachos. Regresamos enseguida.